Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ¿Y ahora qué leo yo? Esta sección en la que hablamos de libros de ciencia ficción, terror y fantasía. Y bueno, normalmente suele ser libros o autores que no son demasiado conocidos. En este caso pasa una cosa curiosa y es que igual el autor, si os digo cómo se llama, que es Walter Tevis, no os dice nada, pero si os digo que una de sus novelas ha inspirado para una de las series más famosas así actuales, que es la de Gambito de Dama, pues eso ya os sonará más. En este caso vamos a hablar de esta novela de ciencia ficción del mismo autor, que es Sinsonte, de la editorial Impedimenta. Ya veis que es una chulada, como siempre, de portada y de edición. Y además está traducida por el escritor John Bilbao, que también seguro que os sonará, ¿no? Y si no, pues tomad nota porque es uno de los grandes de la literatura española. ¿Qué más? Walter Tevis murió en 1985 y, y tiene novelas que sobre todo son conocidas por eso, por haber sido llevadas pues tanto a series como a películas, por ejemplo, y no solo de este género. Por ejemplo, seguro que conocéis la de El color del dinero, que interpretó Paul Newman y Tom Cruise, creo que era sobre estos jugadores de billar. Parece que a Tevis le molaba bastante este juego. Luego también ya bastante anterior, una novela suya también fue adaptada al cine y se tituló El hombre que cayó en la tierra y que fue protagonizada por David Bowie. Yo esta no la he visto, tiene una pinta un poquito para atrás. Pero esta, por ejemplo, ahora están haciendo una serie sobre la misma novela, del hombre que cayó en la tierra. Yo empecé a verla y bueno, no me pareció, no sé, no me convenció demasiado. El libro no lo he leído. En fin, que quiero decir que Walter Tevis no es muy conocido como por su nombre, pero nos ha dejado pues películas y series bastante famosas. Bueno, dicho esto, la novela que hoy tenemos aquí, Sinsonte, se publicó en 1980. Y es un libro que yo creo que la principal o una de las principales virtudes que señalaría de él es que es de estos libros que te sientas y no te levantas hasta que te lo acabas. No quiero decir con esto a ver, que un libro que te cueste más tiempo y que te requiera de una lectura más pausada y más sosegada no tenga el mismo valor. En este caso me refiero a que está tan bien escrito, que eso es lo importante, no es que te enganche solamente en plan novela policíaca, que puede ser pues de una calidad literaria discutible, eh, pero te engancha simplemente la curiosidad de saber qué va a pasar. No, en este caso, además de que la trama es muy interesante y quieres evidentemente también saber qué va a pasar con todos los personajes, con toda esa historia, está muy bien escrito, la narración fluye súper bien, o sea, es que da gusto, ¿no? Leerlo. Entonces me parece pues que hoy en día además es una virtud. Eh, la distopía, luego otra cosa que me gusta, porque seguro que muchos habréis dicho, joder, ya estamos con las distopías, ¿no? Que el apocalipsis, no sé qué, parece que hoy pues no hay otra cosa en ciencia ficción. Pero bueno, yo os digo que esto es de 1980 también, ¿eh? Pero es una distopía que es muy interesante por diversos motivos. Es una distopía que eh, como es compleja, es muy rica, porque no obedece a un solo motivo, ¿no? Eh, el principal, al principio al menos, pues parece que es el típico de que las inteligencias artificiales han evolucionado mucho. El ser humano ha pasado a ser un ser totalmente dependiente de ellas, que no sabe hacer ya nada sin los robots, sin los androides. Y bueno, y que estos, pues bueno, pues han tomado el control de la humanidad, ¿no?
Eh, pero vamos descubriendo poco a poco que esto es bastante, como digo, bastante más complejo y, y vamos viendo que hay una serie de causas que han ido formando ese caldo de cultivo para que todo esto sucediera y que ha habido, pues eso, como digo, muchos componentes, ¿no? Y además, otra cosa que me gusta es que todos estos componentes, digamos, estos motores para llegar a esa situación crítica en la humanidad, no te son revelados de una manera explícita, ¿no? No es que digas, bueno, te va contando. Muchas veces estos libros adolecen de eso, ¿no? De que son muy explicativos, ¿no? En todo, en contarte las causas y luego ya empieza. Aquí te va dando como pequeñas notas, además muy bien metidas, ¿no? Porque son, vienen acorde con la historia. Y entonces tú vas pintándote ese cuadro poco a poco, ¿no? Vas componiendo con esas pequeñas notas que te va dando, pues habla del incidente de Denver varias veces, pero así como, ya te digo, como muy de pasada, tú vas interpretando que ha debido ser un accidente nuclear importante, que ha debido haber algo ahí, una guerra. Luego, bueno, pues pequeñas pistas, ¿no? También otra cosa que se menciona es una gran crisis de las energías y de, por ejemplo, del petróleo. eh, una crisis también que tiene que ver con el sector del automóvil. O sea, cositas que van sumando ahí van componiendo el puzzle, ¿no? Y entonces eso me ha gustado porque muchas veces en estas novelas que tratan pues de una rebelión de la máquina, de las inteligencias artificiales suelen ser como muy simples, en ese sentido simplemente las, las máquinas toman conciencia y se rebelan por el motivo que sea, ¿no? Y, y en ese sentido ya digo que esto, siendo de 1980, pues me parece más original. Por ejemplo, me estaba acordando ahora de un cómic que me leí un poco, mira, es este, una novela gráfica bastante tocha. O sea, yo creo que es bastante más tocha que el libro y habla de eso, ¿no? Se titula Rur, es de Katerina Kupova. La verdad es que los dibujos están muy bien, es muy chula, así a nivel de ilustraciones, pero para ser una novela moderna que acaba de salir, parece que es de este mismo año, del 2022, pues me pareció como muy simple, ¿no? Es otra vez la historia de siempre de los androides que han sido creados para servir y que están hasta el gorro de cómo se les trata y se van a rebelar al final contra la humanidad y punto, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, aquí me parece que Tevis, para ser bastante más un autor bastante anterior, ¿no? Pues en este sentido se le ocurra mucho, ¿no? O sea, que no es todo tan simple y luego hay muchas contradicciones, es un mundo muy rico, no es, por ejemplo, cuando empieza, bueno, me estoy liando, me estoy yendo por las ramas, vamos a centrarnos. Vale, una distopía, vamos a poner, que está muy bien construida, muy original y muy bien sustentada. Otra cosa por la que está muy bien el libro, los personajes. Hay tres personajes, tres protagonistas, que forman un triángulo y, y entonces los personajes también son los tres muy interesantes. Y esto es bastante complicado porque es un libro que está escrito eh, pues por partes, ¿no? Una parte que es siempre pone pues como título el nombre de uno de los protagonistas, empieza con el androide, que es Rob Sportford, y luego aparece el siguiente, que es Paul, que es un humano, y luego aparece Mary Lou, que es la otra humana. Y está muy bien porque cuando empiezas a leer, dices, hostia, qué interesante es este personaje. Y cuando ves que cambia ya el punto de vista al siguiente, dices, ay, no, a ver si ahora este no va a estar a la altura y voy a estar esperando a que aparezca. Pero de repente, hostia, que este también está súper bien. Y aparece el siguiente y dices, bueno, ¿no? Como ese temor también de no va a poder ser tan interesante como el anterior. Y resulta que te quedas loca. O sea, que dices, ¿cómo? Porque, claro,
cada personaje te va contando, los tres forman, como digo, ese triángulo, están relacionados los unos con los otros y te van contando la historia desde su perspectiva, ¿no? Y claro, todo se va completando, es un poco yo qué sé, a ver, sin fliparnos, pero el mientras agonizo, Faulkner, ¿no? Que va metiendo las visiones de cada personaje y tú vas construyendo una verdad muy poliédrica y bueno, pues que no hay una única verdad, ¿no? Y eso me gustó bastante. Em, los personajes, el primero, le vamos a llamar Rob, porque ese apellido es muy complicado. Es un androide que recuerda, que recuerda, bueno, así es muy evolucionado, súper inteligente, inmortal y recuerda un poco a estos androides de Blade Runner, ¿no? A los Nexus 6, ¿no? Bueno, pues que son prácticamente humanos, ¿no? Y entonces este robot tiene la particularidad, y aquí no voy a marcarme ningún spoiler porque la novela arranca así, o sea, te lo cuenta de buenas a primeras, un robot cuyo objetivo, cuyo deseo es poder morir, porque es el último que queda además de su serie, ¿no? Digamos, de esos, no se llaman Nexus, en este caso me parece que es Máquina 6, porque hay como niveles y el 6 es el máximo. Todos sus compañeros anteriores se suicidaron y para solucionar esto, pues sus creadores, que ya llevan muertos siglos, metieron en su programación pues un mecanismo, digamos, para que no pudiera autodestruirse. Y entonces él está harto de vivir porque lleva siglos allí y siendo inmortal, estando completamente solo y estará, pues eso, hasta el coño ya de la vida. Entonces, bueno, pues el planteamiento también es bastante interesante. Y además vamos conociendo cositas de este androide que no voy a poder contar porque os fastidiaría bastante del tema, pero bueno, digamos que ese es su motivo, su motor, ¿no? De actuación es querer morir. Pero claro, ¿por qué quiere morir? ¿Qué hace, qué no hace? Él está, digamos, que ha llegado a estar como prácticamente de gobernador del mundo, ¿no? Por lo menos en Nueva York, que es donde vive. Él ya lo controla todo, lo dirige todo porque es la máxima autoridad, o sea, porque la humanidad está totalmente de capa caída. Claro, llevan años que dependiendo de los androides para todo, estos entonces han tenido que asumir ese control, pero no porque hayan querido, sino porque es lo que los humanos les han hecho hacer. Y entonces los humanos viven totalmente, pues, para, para estar a lo suyo, totalmente sumidos en un individualismo feroz, que es la gran crítica, una de las grandes críticas de la novela. Y luego, bueno, totalmente también esto recuerda un poco al Mundo Feliz, totalmente drogados. Aquí además no solamente son las pastillas que veíamos en el Mundo Feliz, que era el Soma, ¿no? Si no me equivoco, que tomaban para no de... Bueno, perdón, voy a silenciar el móvil. Joder, perdón. Pues muy bien. Eh, ya no sé lo que estaba diciendo. Y además, como no edito los vídeos, pues sí, lo del Soma, que así como en Un Mundo Feliz están totalmente atontolinados porque están tomando esa droga que es para evitar todo tipo de sentimiento de tristeza o de depresión. En este caso toman una droga similar que se llaman sopores. En este caso la traducción me gusta mucho lo de sopores, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto tienen el mínimo problema o se desestabilizan, se hinchan a eso y se acabó, ¿no? Ya no piensan y están entregados totalmente al ocio, no tienen que hacer nada para vivir, ¿no? Y entonces, bueno, pues han ido degenerando y eh, no saben, no aprenden nada ya, más que digamos, como las consignas un poco sociales
para afianzar ese individualismo de no crear vínculos exclusivos con otros. Esto también recuerda bastante a Un Mundo Feliz. El no pensar demasiado las cosas, no amargarte. Entonces al final llega a una sociedad que lleva siglos sin saber ni leer ni escribir. De hecho, está prohibido aprenderlo, ¿no? Porque eso no te va a traer más que problemas. Y, y bueno, pues entonces eso, esta sociedad totalmente ya aborregada, que no solamente además toma las pastillas estas, también está todo el día fumando porros de María, que me hizo mucha gracia. Y luego, bueno, pues están así totalmente drogados y narcotizados viendo pantallas, porque esto también me hace mucha gracia. Y es que, claro, se nota que está escrito en 1980, resulta ahora como muy ingenuo, ¿no? Como muy casi tierno, porque para Tevis, claro, en esos momentos los ordenadores pues estaban en mantillas, no te digo ya nada, ni internet, ni redes sociales, ni móviles, ni nada, ¿no? Entonces aquí, como el máximo del progreso, el causante uno de los causantes de los malos, perdón, de los males de estar ahí, de fomentar ese individualismo son las pantallas de televisión, ¿no? Entonces ahí están los humanos fumados y drogados viendo imágenes o proyecciones en sus pantallas, ¿no? Y, y bueno, entonces, sí, esto por ejemplo, leí que el escritor había escrito esta novela porque le había impactado mucho ver, y estamos hablando de los 80, de principios de los 80, que no te digo nada, si estuviese este hombre ahora, lo que, vamos, se tira por un puente, porque le impactó mucho, no sé si era en la universidad o en un instituto allí en Estados Unidos, que fue a dar clases y eso, se topó con un nivel pésimo, ¿no? Que no leía, no tenían ni idea de nada, dijo, pero ¿hacia dónde vamos? Y no hacen más que ver la tele, ir al cine y no tienen ni idea de nada, ni cultura de nada, ni ganas por saber. Y escribió la novela un poco por ahí, ¿no? Por eso muchos autores la han comparado con Ecos de Fahrenheit 451, ¿no? También porque está muy presente también el tema de los libros, ¿no? De cómo, os he dicho antes, se vuelven objetos prohibidos, ¿no? Porque el conocimiento es peligroso, pero porque te hace pensar. Bueno, luego, no sé a qué venía esto, pero se está hablando de los personajes. El siguiente personaje es Paul, que es un humano, que curiosamente es una rara avis porque es de los pocos que todavía saben leer. Él ha aprendido a leer por su cuenta y entonces contacta con Rob, que es decano de la Universidad de Nueva York. Es de todo, ¿no? Lo hace todo en Nueva York, porque los humanos ya no hacen nada, o sea, no se dedican a nada, no saben ni abrir un grifo prácticamente por su cuenta, ¿no? Entonces este se ocupa de todo y también es decano de la universidad. Entonces cuando Paul contacta con él y le dice que él sabe leer, pues hostia, ¿no? Pues se siente súper solo y dice, bueno, pues joder, por fin igual una persona un poco más interesante con la que hablar, ¿no? Y no con todas estas borregos que no saben más que hablar del tiempo. Entonces lo contrata para ver películas mudas, antiguas, y escribir los diálogos a grabadoras, hacer audios con ellos, ¿no? Y entonces Paul, que aparte de sabe leer, pero está muy metido aún así en esa sociedad que ha sido súper condicionada en todos estos ideales de no pensar, de no cuestionarse nada, de tomarse las drogas en cuanto tienes la menor crisis, el no intimar con nadie para que nadie moleste, desde luego no tener ningún contacto físico ni relaciones perdurables, en fin, ¿no? No complicarte la vida, me parece que es una de las normas. Y entonces él lo sigue todo esto a rajatabla. Pero claro, conforme él va viendo películas, ese conocimiento de la lectura, pues va a desencadenar todo una evolución de lo más brutal
en muchos sentidos que no puedo desvelar. Pero es yo creo que la evolución de Paul es la más interesante de los tres en cuanto a eso, la más radical, ¿no? O sea, por todo lo que tiene que pasar. Y luego, por último, está el tercer personaje, que es Marilu. Primero, Paul nos introduce a Marilu porque la conoce un día que va al zoo de Nueva York y se encuentra allí una tipa viviendo con los animales. Esto también es muy de Blade Runner, ¿no? Con animales mecánicos, ¿no? Está ahí ¿cómo se dice? Bueno, en el área de los reptiles, ¿no? Con las serpientes y tal. Entonces la conoce y dice, joder, pues una tía inteligentísima, que dices, bueno, pues no es como los demás, es también otra rara avis. Entonces Paul se va a quedar enamorado hasta las trancas de ella. Y, y bueno, luego ella, aunque ya la conocemos, pues toma la palabra, digamos, adquirimos su perspectiva y nos va a contar su historia. Y entonces es de estas cosas que te quedas ahí con la boca abierta y dices, "Oh, ¿cómo?". Está genial eso, ¿no? Esa vuelta, esas vueltillas que le va dando a la trama Walter Tevis y por lo que digo que es tan entretenida, porque al final nada va a ser como parece, ¿no? Y bueno, pues Marilu es también un personaje muy interesante y de conocer, es muy inteligente, es mucho más inteligente que Paul. Enseguida, en cuanto ve que se sabe leer, quiere aprender, aprende a escribir porque ya quiere plasmar su historia, contarla, dejarla por escrito. Ella no ha sido sometida a ese condicionamiento porque huyó de la escuela antes de que la pudiesen desprogramar o programar, ¿no? El cerebro. Y entonces, bueno, pues ha vivido una vida muy, muy rara, ¿no? Que las máquinas pues, no la han detectado y es como, pues eso, un fallo en el sistema. Y bueno, es muy, muy interesante. Sí que es verdad que como pega del libro pondría pero bueno, es una pega bastante entendible. Es un libro, como digo, que está escrito en el 80, o sea, justamente hemos salido de la década de los 70. Entonces ahí hay alguna traza un poco casposilla, que igual hoy en día dices, bueno, pues no me cuadra con que esta mujer súper inteligente, independiente, etcétera, que vive en 2400 no sé cuántos, tenga estos comportamientos. Bueno, no quiero entrar ahí para no destripar nada, pero bueno, eso, que chirría un poco visto desde la perspectiva de hoy y porque se supone que es en el futuro, pero si lo entiendes en el contexto en el que está escrito, pues bueno, pues es entendible y tampoco desluce toda la obra, ¿no? Sino que bueno, pues igual hoy en día seguramente le habría dado una vueltilla ahí a una cosa. Ay, estoy hablando aquí con acertijos. Y no sé, bueno, pues estos tres personajes, como digo, van interactuando entre ellos, estableciendo una serie de relaciones, vas descubriendo cosas y bueno, pues tienes una novela de lo más completa, de lo más compleja y de lo más amena. Y bueno, pues no sé si se me olvida, si me dejo algo en el tintero que señalar. Eh, Bueno, que es muy, no me extraña, sí, no me extraña que este hombre lo hayan llevado al cine y a la televisión, sus historias, porque es muy cinematográfico. O sea, te compone los cuadros con cuatro cosas, cuatro detalles, pero de una manera muy vívida, ¿no? Y de hecho, cuando la primera página es cuando empieza a hablar bueno, el punto de vista de Rock, del androide. A mí me recordó totalmente a la película de Soy Leyenda, cuando empieza a andar por esa quinta avenida de un mundo apocalíptico. Y bueno, pues en este caso me sentí un poco en ese escenario, ¿no? Porque claro, también la ciudad, quieras que no, ha ido degenerando, ¿no? Porque, bueno, pues claro, todo está en manos de las máquinas, pero una de las curiosidades y una de las puntazos de la obra es que las máquinas, aparte de ese ser inmortal y que no se estropea, que es el protagonista, todas las demás
son máquinas que se van estropeando y no hay nadie tampoco para repararlas. Entonces él tiene que ocuparse, pero no llega a todo. Entonces te encuentras con un Nueva York que va degenerando. Él dice que iba por la Quinta Avenida y la maleza pues está tomando los edificios, las carreteras, nadie usa ya el coche porque no van a ningún sitio, no salen de su casa. Entonces es como, en un primer momento te parece que estás en un escenario así como el de Soy Leyenda, ¿no? Y dices, pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Y apenas hay gente, ¿no? Y bueno, pues es como te digo, como os digo, muy cinematográfico. Él en ese, además, bueno, pues fijaros qué arranque, ¿no? Caminando solo ese androide por la Quinta Avenida con la intención de subirse al Empire State, porque es el edificio más alto de Nueva York en esos momentos, que aquí también, pues Tevis tuvo poco ojo, porque hoy en día yo creo que no está ni en el, bueno, pues que estará entre los 10 edificios más altos, pues será de los últimos ya, ¿no? Con todo lo que se ha construido, pero bueno, no vas a hacer tan pedorros. Pero bueno, se dirige al Empire State para intentar suicidarse como hace todos los días X de cada año, ¿no? No sé si es año nuevo o así, él tiene ese ritual, también es muy bonito, ¿no? Que el androide tenga un ritual de ir a intentar suicidarse y ver que no puede y esa frustración y esa rabia, ¿no? Y ese dolor. Y bueno, fijaos que arranque más potente, que no os desvelo nada porque son 2 páginas. Pero bueno, como eso, que es muy visual, ¿no? Te lo pinta todo muy bien. Entonces, no es de extrañar que lo lleven al cine. Y, y nada más, creo que ahí. Bueno, sí, también decir lo de la complejidad ya por terminar, lo de la complejidad de las máquinas, este detalle que os digo de que se vayan estropeando, también está muy bien porque le da una riqueza y es muy coherente, ¿no? Porque claro, hay esta sí que os voy a destripar porque no influye nada a la trama de nadie, no desvela nada, y me parece una metáfora maravillosa bueno, de la sociedad de consumo, ¿no? Uno de los personajes, no voy a decir ni quién, llega a una planta, a una fábrica, donde los robots, bueno, pues los robots más básicos, se encargan de hacer tostadoras. Entonces hay una cadena en la que cada robot está especializado en una tarea. Y hay un robot en el último punto de la cadena, que es el que se encarga de ver si la tostadora funciona o no funciona. Le da el botoncito, mira y si se enciende, se pone rojo la resonancia, o ¿cómo se llama? Bueno, el cacharro. En fin, si se enciende, pues le da el OK y lo pone para enviar. Y si no se enciende, pues lo pone en un contenedor para desecharlo. ¿Qué pasa? Pues que el contenedor de donde están las tostadoras fallidas está a rebosar porque resulta que en uno de los robots, en una parte del proceso, el robot que se encarga precisamente de meter esa batería, que creo que es una batería nuclear, para darle el calor y que esto se encienda y cueste el pan, pues se le ha caído un tornillito o una arandela, no sé qué, en la especie ese de embudo que tiene para descargar la batería y está obstruyendo y entonces se queda ahí la batería, con lo cual todo el proceso se va a la mierda, o sea, sigue, pero cuando llega al final, enciende, no se enciende y la tira a tomar por culo. Cuando está lleno el contenedor, se recicla todo ese material para volver a seguir fabricando tostadoras. Es como un circuito cerrado, un círculo vicioso bueno, jugando a lo absurdo y tal, ¿no? Porque no hay nadie allí que pueda detectar ese fallo. Y es curioso porque el personaje que llega allí, pues se da cuenta de que eso debe de estar pasando desde hace décadas, porque dice, hostia, ahora entiendo por qué cuando yo era niño, de pronto un día, sin comerlo ni beberlo, se dejaron de fabricar tostadoras y todos empezamos a tostar el pan en la sartén. Y nadie se preguntó ni hizo nada, sino que, bueno, pues así se van degenerando las cosas. Y me pareció como muy, digo, ¿no? Como muy ilustrativo bueno, de este sistema también económico, que al final
lo que cuenta es el producir por producir y pasando por encima de todos los absurdos, sinsentidos y defectos, ¿no? que tenga. Entonces hay cosas así como muy interesantes. Te va pintando escenas muy, muy cortitas, pero que, joder, también te dan para pensar. Y esa obsolescencia ya de las máquinas en los años 80 es muy guay, ¿no? Y que eso tenga que ver además con toda la decadencia de la humanidad. En fin, que os, que os aseguro que os va a gustar un montón y que os la vais a ventilar en un día o dos. Y nada, que menudo como me he enrollado. Venga, un saludo y hasta la próxima.